Hola, hola, buenos días, bienvenidas a Conectadas con Jesús. Este martes maravilloso que Dios nos regala para conectarnos mucho más con Él juntas. Bueno, Moisés estaba por aquí, me dijo que quería saludar, así que bueno, saluda a mi Moy. Aquí está Moy, que está en clase, pero quería saludar. ¿Vas a decir algo? Hola. Bueno, chicas, bienvenidas a todas las que están llegando. Un saludito a todas. ¿Cómo están? Qué bueno que llegaron súper puntual. Me alegra muchísimo que estén ahí listas, preparadas para el día de hoy. La palabra está de verdad muy preciosa. Les quiero confesar que ya yo esta mañana tempranito había casi terminado el tema para hoy, pero luego en mi tiempo con mi esposo, de leer la Biblia juntos y todo esto, el Señor me cambió el tema de hoy. Así que lo que ya había preparado, voy a darlo luego, pero lo que Dios preparó para hoy es lo que voy a dar. Así que de verdad te invito a que te quedes porque esta palabra viene directo de Dios para nosotras hoy. Estuvo bellísimo, lo preparé en 2 horas literalmente, pero súper conmovida, confrontada. Es una palabra que viene del cielo, así que esto es un pan para nuestro estómago espiritual que sé que nos va a caer delicioso el día de hoy. Vamos a salir llenitas, vamos a salir transformadas, vamos a salir unas mujeres bendecidas con su palabra, que su palabra es lo máximo, su palabra transforma, su palabra nos habla, está viva. Su palabra nos llena, nos satisface cualquier área de tu vida que no esté satisfecha. El día de hoy con su palabra, con este pan calientico caído del cielo para ti, vas a salir llena del Señor. Así que bienvenidas a todas las que están ingresando. Si de pronto es tu primera vez, bienvenida. Este es un espacio donde compartimos la palabra de Dios de una forma muy práctica, muy sencilla de comprender para todas. No importa de dónde vienes, no importa tu estado actual, lo importante es que te quedes y puedas conocer mucho más de Jesús. Hola mi Vane, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidas a todas las que están ahí llegando. Qué bueno que llegaron tempranito, así que bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Espero que puedas tener ahí tus apuntes, tu Biblia. Yo siempre les invito a tener ese hábito de escribir, de anotar las promesas de Dios, todo lo que Dios te vaya indicando, hablando, porque es muy hermoso poder escribir para no olvidar lo que Dios hoy nos va a hablar. Así que bueno, bienvenidas a todas, espero que ya estén listas, preparadas, que puedas apartarte estos minutos, normalmente dura 1 hora, así que puedas apartar esta hora para conectarnos juntas con el corazón de Jesús. Esto es muy emocionante, de verdad que a mí los martes me emociona muchísimo porque esto no es solamente un beneficio. Hola Rayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay hombres también que se unen con nosotras. Y pueden aprender de nosotras. Así que bueno, bienvenidos y creo que este tiempo es de edificación en cualquier área que estés viviendo. Ahora mismo Dios va a traer claridad, su palabra trae claridad a nuestras vidas. Así que bueno, quiero empezar orando para que Dios nos dirija este tiempo y sea Él y solo Él hablando a nuestra vida. Por aquí está Margot, buenos días, feliz martes, Dios nos bendiga, amén Margot. Un saludito para ti también. Señor, te damos gracias, muchas gracias por un martes más que nos permites llegar y sentarnos, Señor, a escucharte, a hablar. Esto es lo mejor, esto es lo más emocionante, poder conectarnos juntas contigo, poder crecer juntas. No es solo un beneficio, Señor, para las que pueden estar escuchando este mensaje, sino que tú sabes que es un beneficio para mí también. Señor, te alabo, te doy tantas gracias por tu preciosa palabra que nos anima, que nos consuela, pero también nos confronta y nos transforma. Gracias, Señor. Hemos llegado una vez más con el corazón dispuesto. Dile, Señor, he llegado con el corazón súper dispuesto, súper abierto a que me llenes de toda esta información y que no solamente me quede con esta palabra hoy, sino que yo la pueda poner en práctica. Dile, Señor, ayúdame a que esto no nada más sea una información del cielo, una instrucción del cielo, sino que también yo pueda poner en práctica todas las palabras que tú me compartas hoy, Señor. Habla mi corazón, transforma mi vida, ayúdame a ser una mejor mujer para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bienvenida Cristal, primera vez que me conecto, maravilloso, bienvenida, qué alegría que estés aquí con nosotras. Sé que te va a gustar y sé que vas a seguir conectándote porque es un tiempo donde nosotras podemos crecer y conectarnos mucho, mucho más con Jesús juntas. A veces siempre es bueno conectarnos a solas con Dios, pero cuando lo hacemos juntas hay algo diferente, hay algo especial, hay algo realmente poderoso donde podemos ver lo que de repente yo no veía, la otra lo ve, o de repente lo que yo no me había dado cuenta que decía la Biblia, no me había dado cuenta que Jesús me estaba diciendo esto en su palabra, simplemente lo leí, pero viene otra persona y te ayuda a conectarte mucho más con Jesús, te ayuda a ver lo que Él está hablando hoy. Eso es demasiado. Así que qué bueno que puedas estar aquí. Maritza dice, yo también primera vez, no sabía que se reunían, qué bendición. Sí, Maritza, desde hace 8 o 9 meses, no sé exactamente, desde septiembre nos reunimos. Este es el live número 23 de Conectadas con Jesús, así que ojalá puedas seguir conectándote, Maritza, todos los martes a las 10:30 hora Colombia. Todos los martes fielmente estamos aquí, salimos de vacaciones solo como en diciembre y enero, porque estábamos como descansando mediados de diciembre y enero, pero de resto, con el favor de Dios, aquí estaremos súper conectadas. Este es un tiempo que no podemos cambiar por nada, no, este tiempo no se negocia. Los demás podemos, ¿verdad?, negociar, pero el tiempo con Dios, los martes a las 10:30, no lo negocies. Ana dice también es primera vez, bienvenida Ana, qué bueno que estés aquí, bienvenidas a todas las que lo están viendo en vivo o también las que lo van a ver diferido, grabado, qué bueno que estés aquí. Dios va a hablar a tu vida, así que no te vayas, míralo hasta el final porque de verdad la palabra de hoy está bellísima, bellísima, bellísima. Maritza dice, gracias, yo estoy en la isla llamada Fuerteventura, bendiciones para todas, qué bueno. Yo también me conecto por primera vez, dice Margot. Luz Estela dice primera vez. Gis dice primera vez. Gis Naboat. Yo también dice primera vez y no sabía, qué bendición. Qué bueno. Los live quedan grabados, todos quedan grabados. Bienvenidas a todas, estoy muy contenta. Espero que las que ya son viejitas aquí les den la bienvenida a todas las que están llegando. Algunas me ayudan de repente a responder alguna duda, alguna cosita. Yo trato de responder todo, pero por si acaso, Patricia, bendiciones, dice desde Argentina. Qué bueno, Patricia, bienvenida. Y bueno, bienvenidas a todas las que están llegando. Voy a empezar porque si no nos quedamos aquí saludando. Bueno, chicas, el tema de hoy, empecemos a apuntar. El tema de hoy, live número 23. No te bajes del barco. Live número 23, estamos hoy, para ti tal vez el live número 1, pero puedes ver, todos quedan grabados. De hecho, mi esposo me está ayudando a subirlos en YouTube de una forma más ordenadita. Tú vas a YouTube de Una Mamá que Ora y ya los vas a ver como en orden. Es mucho más chévere verlo en YouTube, pero si no, lo puedes ver acá en Instagram, están todos los live desde el día 1. Live número 23, hoy live número 23, no te bajes del barco. No te bajes del barco. Miren, vamos a hablar acerca de Hechos 27. Todo lo que vamos a ver hoy es de Hechos 27. Para las que se acaban de conectar, al principio les decía que yo tenía un tema completamente hecho, o sea, me faltaba como pulirlo, pero esta mañana ya prácticamente tempranito ya lo estaba terminando, pero de repente en mi tiempo con mi esposito de leer y orar juntos, nos tocaba Hechos 27, ya estamos terminando el libro de Hechos juntos, pero algo pasó con Hechos 27 que es impresionante. Yo dije, es que esto es lo que yo tengo que enseñar hoy, así que en 2 horas, después que terminé con él ahí, me encerré y en 2 horas hice este tema de hoy, porque yo siento que cuando es del Espíritu Santo, o sea, fluye mucho más. A veces quiero yo sacar un tema y me cuesta más, como que se me complica, pero es que cuando es el Espíritu Santo que te dice, o sea, es que este es el tema, no me importa dejar todo lo que ya yo tenía listo, que me parecía bello, lo que ya yo había planeado, pero cuando viene de Dios, o sea, hay que dejarlo todo a un lado y tengo que enseñar lo que Él me guió hoy. Así que puedes estar segura que esta es la palabra que Dios quiere para tu vida. No te bajes del barco. Ese es el tema de hoy.
no te bajes del barco. Y resulta que Pablo, para ponerlos un poquitico en contexto, porque es toda ahí la historia de Pablo en el libro de los Hechos, resulta que los judíos estaban súper enojados con él, lo odiaban hasta que lo querían matar, porque bueno, él hablaba de un tal Jesús que para ellos era como que, ¿quién es ese? Recuerden que los judíos eran súper religiosos, apegados a la ley, y de verdad amaban a Dios, pero no reconocieron a Jesús. Y Pablo fue uno de ellos, de esos judíos que era súper erudito, él era un fariseo y sabía muchísimo de la ley, seguía todas las leyes al pie de la letra. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús y decidió seguir a Jesús, decidió aceptar que él era el Mesías. Todos los judíos estaban esperando un Mesías y hoy en día muchos judíos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Porque no reconocieron que Jesús era el Mesías prometido. Pero Pablo les dice, o sea, aquí me quieren condenar, él estaba como en el tribunal, ya lo querían que lo sentenciaran, todo esto, pero él se defendía y él decía, es que yo soy como ustedes, yo soy un fariseo, yo me sé toda la ley, yo la aplico toda y yo estoy siguiendo al Jesús que todos estamos esperando. Él es el Jesús y le demuestra y trata de dialogar con ellos diciéndole por qué él es el Mesías, mostrándole todas las evidencias, pero igual ellos seguían en su error, ciegos. Así que cuando Pablo estaba en ese tribunal defendiéndose, todos como que Herodes y todos estos reyes y el gobernador Félix, o sea, no sabían qué hacer con él porque no había nada que acusarlo. Así que bueno, Pablo decide que él lo enviaran a Roma porque él era también, aparte de judío, era ciudadano romano. Así que él dice, apelo al César, envíenme para allá, que me juzguen allá mejor. Él lo decidió y ellos lo enviaron y aquí empieza la historia. O sea, cuando ya ustedes entren a Hechos 27, va por ahí más o menos la historia, que Pablo era un súper gran misionero, el mejor misionero de todos los tiempos, que llevó el mensaje de Jesús por todas partes. Recuerden que Jesús llegó y solamente el pueblo de Jerusalén, o sea, algunas aldeas habían escuchado de él, pero el mensaje de Jesús necesitaba extenderse a todo el mundo porque Jesús vino a romper la barrera entre los judíos, entre los gentiles. Ya el mensaje de Jesús, ya el mensaje de Dios, el amor de Dios, no solamente iba a ser para los judíos, sino que Jesús vino a romper todas esos muros y dijo, no, el amor de Dios es para los gentiles también, o sea, para nosotras también, para todos. Así que Pablo fue uno de esos grandes misioneros que extendió el amor de Dios a todos los lugares y llevó el mensaje de Jesús, la verdad de Jesús hasta Europa. Así que en diferentes países él estuvo viajando y resulta que cuando ya él estaba, él era, en ese momento era un preso más, él estaba en esa situación de que si lo iban o no lo iban a condenar, si lo iban a meter preso, sí. O sea, él estaba en esa situación. Recuerden, Pablo, un gran misionero, impresionante, pero estaba en una situación difícil de que lo querían matar. O sea, la gente lo odiaba, los judíos lo odiaban. Así que deciden enviarlo a Roma a ver si ahí qué iban a hacer con él, porque el Herodes no sabía qué hacer con él porque no había nada importante para acusarlo, no habían leyes que lo pudiera condenar, así que él cumplía las leyes y no había nada de qué acusarlo. Así que bueno, lo envían, aquí estamos, lo envían a Roma, lo envían a Italia y él se monta en ese barco y así empieza Hechos 27. Para las que están llegando, vamos a estudiar Hechos 27. El tema de hoy es no te bajes del barco, no te bajes del barco. Y resulta que Pablo estaba montado en ese barco, comenzaron, o sea, el barco no se podía ir directo a Italia, él estaba en Cesarea, cerca como de Jerusalén, Cesarea, y cuando ya salieron para Italia, pues es como los vuelos ahorita en avión, en distancias muy lejanas, hacen una o dos escalas o tres escalas, dependiendo, bueno, algo así era el viaje de Pablo, tenían que hacer varias paradas, varias escalas, no podían ir directamente a Italia, era muy lejos, era peligroso viajar así, o sea, no se podía. Así que ellos pararon en diferentes lugares, pero miren lo que pasó en el viaje. Miren esto, esta historia es impresionante, de verdad. Yo les invito a que cuando terminen esto puedan luego leerlas ustedes solitas porque es realmente impresionante. Y un dato que también quiero que tengan en cuenta es que el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas, el apóstol Lucas. Así que Lucas fue, o sea,
él escribió esto en tanto detalle que es fascinante. O sea, Lucas fue un misionero que acompañó a Pablo en muchísimos viajes también. Él fue un compañero de Pablo. Así que Lucas, ya puedes entender que él estaba ahí, él estaba viendo todo, él estuvo en el momento y él da muchísimos detalles en Lucas, en Hechos 27. Así que miren lo que pasa. Hechos 27, desde el versículo 3, podemos ver que dice así: al día siguiente llegamos a Sidón. O sea, ellos ya iban en camino en el barco hacia Italia, de Cesarea hacia Italia. Al día siguiente llegamos a Sidón, en una de esas paradas en Sidón. Julio fue muy amable y permitió que Pablo visitara a sus amigos y que ellos lo atendieran. Es decir, Julio era el centurión era el capitán romano, él tenía que cuidar a los presos en el barco. En este barco habían más de 276, gracias por eso, yo no sé qué significa eso, pero a mí me encanta cuando sale en los live, no sé quién lo hace, no sé cómo se hace. Ya he tratado de preguntar y nadie tiene la respuesta, pero gracias, no sé qué significa. Así que resulta que Julio sale en varias escenas. Cuando ustedes lean este capítulo, para que lo lean y lo entiendan mucho mejor, era el centurión, el capitán romano que estaba encargado de los presos. En este barco había muchísima gente, no solamente los presos, sino todos los marineros, todo el capitán del barco. O sea, era mucha gente que iba en un viaje tan grande, era un viaje muy importante, era un barco muy grande que había más de 270 personas, creo que exactamente 276 personas iban en este viaje. O sea, era un viaje muy grande, muy importante, y además de la gente iban también cargas, o sea, alimentos y mucha carga que transportaban en estos barcos. Así que bueno, empezó la aventura. Pablo iba como uno más de los presos hacia Roma, de Cesarea hacia Roma, y resulta que en una de esas paradas en Sidón, uno de esos lugares, Julio, o sea, el capitán, el romano, el centurión, le cae bien pues Pablo y le dice, o sea, ve y saluda a tus amigos. Imagínense la gracia que Dios le ponía a Pablo, que aunque estaba preso, lo dejaba así: bueno, estamos descansando, vamos a hacer una parada del barco y ve y saluda a tus amigos. Y bueno, así fue. Dice la Biblia que él fue y podía hablar con sus amigos. Estamos en el versículo 3, 4, dice... salimos de Sidón, ya luego salieron de Sidón con los vientos en contra, por lo que navegamos por la isla de Chipre para protegernos. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, en la provincia de Licia. Allí el capitán de los soldados encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos embarcamos en él. O sea, él está dando algunos detalles, Lucas aquí nos da algunos detalles de cómo fue el viaje, cada vez que se paraban, pero también nos da un detalle importante, que es que el capitán, el centurión, el capitán de los soldados, ve que hay otro barco, como no sé, tal vez le pareció mejor, le pareció más grande, más fuerte, y justo ese barco iba para Italia y decide cambiarse. Todo el mundo para el otro barco, así que se cambiaron para el otro barco, un barco de Alejandría que iba a Italia, y nos embarcamos en él. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Dice: seguimos con dificultad. Comenzaron a tener como un poco de viento, un poco de dificultad en su viaje y a lo largo de la costa. Entonces llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligroso seguir viajando porque ya había pasado la fiesta del ayuno. Bueno, la fiesta del ayuno era que ellos celebraban era una celebración que ellos hacían que se llama la expiación. Saben que cuando ellos celebraban esto era porque los sacerdotes, los judíos tenían pues esta costumbre de que los sacerdotes iban al lugar santísimo a presentar todos los sacrificios por los pecados de ellos mismos y por los pecados de los demás. Así que ellos hacían ese ayuno, todos los judíos hacían ese ayuno, y me parece interesante que ellos incluso en medio de su viaje, en medio de lo que estaban haciendo, seguían ahí conectados haciendo su ayuno. Y por eso, por ese dato importante que nos da Lucas, que ellos estaban haciendo su ayuno, algunos teólogos pueden calcular que ellos estaban
más o menos como en octubre, ¿sí? Porque lo celebraban aproximadamente en esa época. Y ya van a ver por qué les doy esos datos que me gusta investigar y que son importantes y nos ayudan a entender mucho, mucho mejor. Resulta que, listo, ya se había pasado la fiesta del ayuno. Entonces Pablo les advirtió. Recuerden que ellos estaban en el barco, ya habían pasado por varias estaciones, iban parando de aquí para allá para poder llegar a Italia, pero comenzaron los vientos, tenían ya vientos en contra. Y entonces de repente Pablo se levanta y miren lo que dice: señores, creo que es muy peligroso que viajemos ahora, pues no solo podemos perder la carga, sino también nuestra propia vida. Pero el capitán de los soldados, o sea el centurión, en vez de hacerle caso a él, le hizo caso al dueño del barco y al capitán. ¿Se acuerdan que ellos se cambiaron de barco? Ya no estaban en el que ellos comenzaron el viaje. Entonces Pablo, al ver que ya estaba como mucho viento, muchas cosas según su experiencia, porque como les dije al principio, él era un gran misionero, o sea, él era ya experto en andar en barcos, ya él podía reconocer de repente ese viento, es como que va a venir uno más fuerte. Algo él pudo reconocer que les advirtió: mira, yo creo que mejor nos quedamos por acá, no sigamos el viaje, porque podríamos perder no solamente la carga, sino que también podríamos perder nuestra propia vida. Yo creo, pero él como era un preso más, o sea, él no podía como que, bueno, me hacen caso y punto. No, o sea, él podía opinar, pero al final el que decidía era el centurión, el capitán de los soldados, el que estaba cuidando a todo el mundo ahí. Así que él dice: no te presto atención a ti, voy a hacer lo que el dueño del barco me diga. Y decidieron seguir, no le hicieron caso a Pablo, así que la cosa se puso peor. O sea, estaba como haciendo mucho viento, pero no demasiado, así que ellos decidieron seguir. Miren, en Hechos 27 dice, el versículo 13 dice: comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Entonces pensaron que podían viajar, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después, un viento huracanado que viene del noroeste se nos vino encima. El barco quedó en medio de la tempestad y no podía navegar contra el viento, así que nos dejamos llevar por él. O sea, ellos deciden no hacerle caso a Pablo, a su intuición, a lo que de repente el Espíritu Santo le estaba guiando que dijera, de repente su experiencia de que ya había viajado, él sabía lo que estaba diciendo, pero ellos decidieron no hacerle caso a Pablo, sino al dueño del barco. Y como al principio ellos veían que no pasaba nada, era un viento suave, después se puso peor la cosa y ahí sí vino un viento huracanado. Y miren lo que pasa en Hechos 27, 17. Después de subirlo a bordo, bueno, comenzó cada vez peor. Lo hace que yo corté algunas partes, ustedes lo leen luego completo. La cosa se puso cada vez más terrible, una pesadilla. Yo no sé si alguna ha pasado por eso, pero es realmente terrorífico uno estar montado como en el barco, todo oscuro, un viento fuerte. No, es que nada más estar todo oscuro en medio del mar, o sea, es demasiado terror. Así que imagínense ellos con tanto huracán, tanta tormenta, tanto viento, fue un poco desesperante. Así que el versículo 17 dice: después de subirlo a bordo, amarraron con cuerdas todo el casco del barco para sujetarlo. O sea, se estaban como desprendiendo algunas tablas, se estaba desprendiendo algunas piezas del barco y ellos intentaron sujetarlo. Dice: como temían que el barco quedara atrapado en los bancos de arena llamados Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, al ver que la tempestad seguía azotando con mucha fuerza, comenzaron a arrojar la carga del mar. O sea, como ellos vieron que, o sea, la tempestad no paraba, o sea, no es que al día siguiente amaneció y ya pasó y el sol salió y todo pasó, no, o sea, amaneció y era lo mismo, seguía la tempestad fuerte azotando el barco donde iba Pablo y esas 276 personas. Así que a ellos, al ver que la tempestad seguía, no paraba, ya no hallaban qué hacer, lo que decidieron hacer pues fue arrojar la carga. O sea, lo que pasó fue lo que ya como que había dicho Pablo: vamos a tener que perder la carga hasta nuestra propia vida, pero ahí dice, comenzaron a arrojar toda la carga, o sea, me imagino que alimentos y cosas importantes, y dice: al tercer día, con sus propias manos también arrojaron al mar aparejos del barco,
Pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. La tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Y aquí quiero empezar a llevar esta palabra a nuestra vida. Aquí quiero empezar a desmenuzar todo esto que vamos a aprender hoy, todo el capítulo 27, lo mejor posible de Hechos, capítulo 27 de Hechos, desmenuzarlo lo mejor posible y entender qué es lo que estaba pasando, realmente el contexto de lo que estaba pasando, pero también cómo yo eso puedo aplicarlo a mi vida. Así que creo que como Pablo y cada uno de los presos y los marineros, el capitán, todos los que iban a bordo, se sintieron en esa situación tan difícil, como ellos atravesaron esa tormenta. Quizás tú ahora estás atravesando algo parecido. Tal vez no literal, no estás ahorita en un barco literal en medio de una tormenta, pero tal vez tu propia vida está en medio de una tormenta. Yo creo que el barco representa nuestra casa, el barco representa nuestro hogar, el barco puede representar nuestro negocio, nuestro trabajo, el barco puede representar nuestra iglesia, el barco puede representar tu vida. Y a veces, o sea, el barco es donde tú decidiste entrar, o sea, el barco es donde tú decidiste meterte, ¿sí? O sea, cada uno de esos presos, obligados o no, se metieron. El centurión, por su trabajo, por lo que sea, estaba ahí. El capitán estaba ahí. O sea, cada uno decidió, obligado o voluntariamente, ingresar a ese barco, por negocios o por cualquier otro motivo, pero cada uno decidió ingresar a ese barco. Así que el barco representa donde nosotras estamos metidas ahora mismo, ¿sí? Donde nosotras estamos metidas ahora mismo, donde nosotras decidimos meternos, con quién tú decidiste casarte, con quién tú decidiste hacer un negocio, en qué iglesia tú decidiste congregarte. O sea, es todo lo que tú decidiste meterte, ¿sí? Eso fue tu decisión. A veces por tu propio gusto o a veces obligada, o sea, pero de alguna forma por tus padres tal vez, o por algún familiar, o por decisiones de tu esposo. O sea, tú estás ahora mismo metida en un barco y ese barco es tu vida, ese barco es donde tú ahora te encuentras, y ese barco a veces puede estar como, sabes, ese viento suave que ellos decían al principio, pareciera que todo está bien, pero en un momento para otro todo cambia. O sea, en un momento para otro ese barco de nuestra vida puede venir un viento tan fuerte que no sabemos qué hacer, y de eso quiero hablarte hoy. Lo primero que yo veo acá es que podemos decir, como decían ellos, perdimos toda esperanza de salvarnos. O sea, en medio de esa dificultad tan grande, tú puedes pensar, perdí toda esperanza de salvar este barco, perdí toda esperanza de salvar este matrimonio, o perdí toda esperanza de salvar mi finanza o de salvar mi salud. Pareciera que sigue lo mismo la tempestad en mi vida. Pero quiero que comencemos a, como yo le digo, a desmenuzar versículos por versículos o pedacito por pedacito. Número 1, algunas tempestades, para las que están apuntando. Algunas tempestades llegan por no escuchar la voz de Dios. Número 1, algunas tempestades llegan a nuestra vida por no escuchar la voz de Dios. Hay otras que llegan simplemente porque Dios las permite. O sea, yo pienso que las pruebas en la vida son por dos motivos: porque Dios nos las permite para conocernos más, para acercarnos más a Él, para formarnos, para transformarnos. Pero hay otras que llegan por malas decisiones, que no tiene que ver Dios allí, sino que por mis malas decisiones, mis malas acciones, me metí en una tempestad, ¿sí? Entonces, número 1, algunas tempestades llegan por no escuchar la voz de Dios. Miren lo que pasa en Hechos 27, el versículo 10 y 11. Recordemos esto: señores, creo que es muy peligroso, les decía Pablo, que viajemos ahora. Creo que es muy peligroso que viajemos ahora, pues no solo podemos perder la carga, sino también nuestra propia vida. Pero el capitán de los soldados, en vez de hacerle caso a él, le hizo caso al dueño del barco y al capitán. A veces, en vez de escuchar esa voz de Dios, esa voz de Pablo, que era la voz de Dios en ese momento,
comenzamos a escuchar al otro, al capitán, al otro que parece que sabe más, como Pablo era un simple preso ahí, ¿para qué le voy a hacer caso a él? El capitán sabe más, él se supone que si él maneja el barco, es el dueño del barco, él debe saber mucho más. Y a veces nosotras, por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar la voz correcta de esas personas que Dios ha puesto en tu vida para realmente ser una voz del cielo para ti, prefieres escuchar la voz de otro, o la voz que tú misma te hablas en tu mente, la voz del enemigo que te habla en tu mente, esas mentiras. Decides tomar en cuenta otras voces y tal vez por eso estamos en tempestades. No siempre la tempestad es una prueba porque Dios quiere transformarme para conocerlo más. No siempre es así. A veces las pruebas es por no haber escuchado la voz de Dios. Así que esta gente se metió en la tempestad por no haber escuchado la voz de Dios a través de Pablo, por no haber hecho caso a la voz de Dios a través de Pablo. Ellos tuvieron que pasar toda esta tempestad que duró 15 días. Más adelante vamos a leer eso. Esa tempestad no fue de que un día, qué susto, ay Dios mío, un par de horas, ay le hubiésemos hecho caso a Pablo y ya pasó. No, o sea, es que la consecuencia fue grande. Fueron 15 días de una tormenta impresionante. Pasaron mucha hambre, pasaron demasiado susto, demasiado miedo. Perdieron cosas valiosas, pero todo por no escuchar la voz de Dios a través de Pablo. Así que cuando nosotras no estamos suficientemente conectadas con Jesús, se nos hace difícil escuchar la voz de Dios o reconocer si este es Dios, si el otro es quién, dónde está la voz de Dios. Y podemos confundirnos y meternos en una tempestad que no necesitábamos. O sea, si ellos hubiesen decidido escuchar a Pablo, se hubiesen quedado, esperar esos días, no importa 15 días después, que ya pase toda esa tempestad y ya hubiesen llegado con tranquilidad y no hubiesen pasado algo que pudo haber sido una tragedia. Así que a veces escuchamos alguna voz, algún consejo que te dice, mira, no te cases todavía, espérate. O mira, esa persona no te conviene. O mira, ese trabajo ahí te está afectando, ese jefe te está haciendo daño, mejor renuncia a ese empleo, no te hace bien. O mira, esos amigos, necesitas alejarte de ellos. O necesitas alejarte de ciertos lugares, pero que seguimos como empeñadas en querer seguir en ese lugar o querer seguir rodeada de algún tipo de círculo de amigos o seguimos tomando decisiones lejos de la voz de Dios, y eso nos puede llevar a tormentas innecesarias, o sea, tormentas que Dios no tiene planeado en su agenda para nosotros. Así que lo primero que vemos de esta enseñanza de Hechos 27 es que algunas tempestades llegan por no escuchar la voz de Dios. Número 2, que aprendemos de lo que vamos leyendo. Algunas tempestades llegan por no ver en lo espiritual, sino en lo natural. Algunas tempestades llegan a nuestra vida por no aprender a ver en lo espiritual, sino en lo natural. Miren lo que pasó en Hechos 27:13. Comenzó a soplar un viento suave que venía del sur, entonces pensaron que podían viajar, así que levaron anclas. O sea, ellos en lo natural dijeron, sí, Pablo está loco, ¿cómo le vamos a hacer caso? Mira el viento está suave, mira todo está despejado, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, yo puedo seguir así con mi vida. En lo natural tú ves que esa decisión que tú estás tomando, esa relación que tú tienes ahorita con esa persona, me va bien, nadie se da cuenta, no me trae consecuencias seguir con estas amistades, no me trae consecuencias seguir yendo a ese lugar, o no me trae consecuencias seguir viendo algo que me han dicho que, ¿sabes? O yo sé que tengo que dejar de ver, o yo sé que tengo que tomar esta decisión de dejar de conversar con estas personas, o dejar de hacer esto o aquello, que cada una en su corazón sabe qué decisiones estás tomando ahora. Y a veces podemos ver solamente en lo natural y decir, pero es que no está pasando nada grave, no es tan importante, ¿yo por qué tengo que dejar esto? Pero ellos por ver en lo natural, por no ver en lo espiritual, que es lo que Dios quiere mostrarme, o sea, que es lo que Dios, a pesar de que todo parece que está bien, ya va, yo tengo que mejorar esto porque puede venir un viento más fuerte. Así que dice la Biblia, entonces pensaron que podían viajar, todo está bien, o sea, vamos a llegar perfecto. Así que levaron anclas y navegaron juntos a la costa de Creta, pero poco después, un viento huracanado que viene del noroeste se nos vino encima. Ahí empezó todo, o sea, justo cuando decidieron no obedecer la voz de Dios, empezó el viento huracanado que se les vino encima. Así que al principio
cuando a ti de repente te están advirtiendo hacer cambios en tu vida, cuando tú llegas al Señor y tú dices, Dios mío, qué difícil es dejar esta relación, o qué es difícil comenzar a hacer esto, qué difícil comenzar a dejar ese lugar, qué difícil dejar esas relaciones, esas amistades, está difícil esto, pero al principio tú ves como que no pasa nada si lo sigo haciendo, o sea, no hay relevancia que yo siga escuchando este tipo de música, no pasa nada que yo me siga vistiendo así, no pasa nada que yo siga viendo esta página o aquello, o sea, son tonterías. Hay gente que peca mucho más, hay gente que está haciendo cosas, sabes, peores, más graves. No pasa nada que yo hable mal de la gente, ande en chisme, ande en murmuraciones, no es tan grave, no pareciera al principio que fuera tan grave, pero si el Señor ya te viene hablando a tu vida de los cambios que tú tienes que hacer y no los haces, puede que venga un viento más fuerte, un viento huracanado. Al principio puede que no te des cuenta de que las decisiones que estás tomando tienen consecuencias, pero llegará el momento en que si no te alejas de esas malas acciones, sufrirás las consecuencias. Así que número 1, lo que aprendemos de Hechos 27 es que algunas tempestades llegan por no escuchar la voz de Dios. Algunas llegan porque Dios las envía, pero otras llegan por no escuchar la voz de Dios. Son tempestades innecesarias que las pudimos haber evitado. Número 2, algunas tempestades llegan por no ver en lo espiritual y ver solo en lo natural, ver solo lo que está aquí. No es un problemita nada más, eso es un problemita que yo puedo solucionar en mi matrimonio, eso no va a ser muy grave, solamente hice esto a escondidas de mi esposo, pero él no se va a enterar. Todo esto, aunque tú al principio en lo natural veas que no es muy importante ocultarle algo a tu esposo o hacer esto escondida, esto y aquello, ese problema no va a trascender mucho. Si no tomas la decisión correcta, puede que venga un viento más fuerte a tu vida y sea mucho peor. Número 3, en medio de la tempestad necesitarás arrojar las cargas. En medio de la tempestad necesitarás arrojar las cargas. Miren lo que ellos hicieron en Hechos 27:18, dice, esas que no te dejan, yo escribí aquí, en medio de la tempestad necesitarás arrojar las cargas, esas que no te dejan avanzar. Al día siguiente, dice el versículo 18, al ver que la tempestad seguía azotándonos con mucha fuerza, comenzaron a arrojar las cargas al mar. Al tercer día, con sus propias manos, también arrojaron al mar los aparejos del barco. Los aparejos eran como equipos del barco. O sea, partes del barco, puedo interpretar, o sea, las mismas cosas que estaban dentro del barco, aparte de las cargas, partes del barco necesitaban, dice, equipos del barco, cosas que estaban dentro del barco. Necesitaban sacar cosas que tal vez ya no les iba a ayudar a llegar al puerto seguro, cosas que pesaban en el barco, que detenían el barco, que podían hundir el barco, cosas que no ayudaban en medio de la tormenta. Ellos necesitaron sacarlo de su vida. Quizás era valioso, quizás eran comiditas que les iba a ayudar, quizás son cosas que les dolió haber tirado, cosas importantes, equipos del barco importantes, pero que era necesario para ver si así podían salvar su vida. Así que asimismo, Dios hoy nos habla que cosas importantes para ti necesitas arrojar, sacarlo de tu vida, sacarlo de tu barco, pero que no te está ayudando en medio de la prueba, que no te está ayudando a llegar al puerto seguro. ¿Qué personas? No todo. Miren que ellos no sacaron todo, ¿verdad? Porque a veces la gente llega al Señor y ahora son cristianos y quieren alejarse de todo el mundo y que todo el mundo se muera. Eso no fue lo que pasó. Ellos necesitaron sacar algunas cosas, pero no arrojaron a los presos, ¿verdad? Como que esta gente, qué fastidio, ¿para qué vamos a mantener a los presos aquí? No, ellos dejaron a lo más importante, la vida de la gente. Pero habían cosas que eran importantes también, que eran valiosas, pero que no los ayudaban en medio de la tormenta. Así que hay cosas en tu vida que tienes que sacar. Definitivamente puede ser muy bonito, en una vieja vida fueron muy lindas esas amistades, en otra vida fue muy bonito ese negocio, gracias Señor, pero ahora ese negocio ya tú te das cuenta que no le agrada a Dios, ya tú sabes que ese negocio te está alejando del Señor, ya tú sabes que ese negocio tiene algo, ese empleo que tú tienes, tienes que decir mentiras tal vez, tienes que hacer cosas que van en contra de lo que ya tú sabes que es la verdad. Así que hay cosas que llega un momento en que tú tienes que decir, yo tengo que alejarme de esto, yo
tengo que dejar esto porque no me está dejando avanzar. Tengo que alejarme de ciertas personas, no de todo el mundo. Yo tengo que seguir mis hijos, no puedo dejarlos, yo no puedo abandonar mi hogar, yo no puedo dejar todo tirado porque todos me estorban. Eso no es lo que nos pide Dios. El Señor lo que te está pidiendo es que tú quites de tu vida todas aquellas cosas que te están llevando a pecar, todas aquellas cosas que te están llevando a tomar malas decisiones, todas aquellas personas que te están impidiendo que tú te conectes cada día más con Él. Así que hay personas que tú tienes que dejar más bien para mostrarles el amor de Dios, más bien para ayudarlos, pero hay otras personas que tú tienes que sacar de tu vida que te están reteniendo tu crecimiento y tu conexión con el Señor. Así que número 3, en medio de la tempestad necesitarás arrojar las cargas. ¿Qué cosas necesitas quitar de tu vida hoy que van a doler? Que tal vez tú dices son importantes, ay, qué rica esta comidita, dirían ellos, pero es mejor salvar mi propia vida a quedarme con eso allá adentro. Número 4. Algunas tempestades parecen no acabar. O sea, hay algunas tempestades que tú dices, Dios mío, esto parece que no tiene fin. Ellos pensaron, miren lo que ellos pensaban en Hechos 27:20. Pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. Muchos días. Yo les dije al principio que en total fueron unos 15 días. La tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Ya ellos dijeron, ya aquí no va a haber solución. Ya en el peor momento de su vida, ya ellos dijeron, esta tormenta no vamos a salir de aquí. Ya aquí todos vamos a morir. Era tan fuerte. Yo quiero que se imaginen cómo golpeaba el viento y cómo golpeaba las olas y cómo ese barco se movía, el terror. ¿Cómo podías dormir ahí 15 días? O sea, ya no había que comer, desvelado. Era un extremo de la prueba así súper extrema en tu vida. Bueno, ellos lo vivieron. Así que algunas tempestades, tú puedes pensar que esto no tiene solución, tú pareces que esta tempestad nunca va a acabar. Tal vez tú dices, Dios mío, ¿cuándo voy a recuperar otra vez mi salud? ¿Cuándo otra vez yo voy a poder estar sana? ¿Cuándo otra vez voy a poder ser feliz en mi matrimonio? ¿Cuándo otra vez voy a poder tener una economía estable? ¿Cuándo otra vez yo voy a poder sonreír? ¿Cuándo otra vez voy a poder tener una mejor relación con mejores amigos, personas ¿cuándo voy a volver otra vez a sonreír? Pareciera que no acabara. Ellos dicen, pasaron muchos días sin que saliera ni el sol ni las estrellas, y ahí perdieron toda esperanza de vivir. Pero mira la número 5, me encanta, dice, yo le escribí, en toda tempestad, sea ocasionada por tus decisiones o no, siempre hay palabra de Dios dándonos ánimo. En toda dificultad, en toda tempestad, sea porque fueron ocasionadas por tus propias decisiones o fueron ocasionadas porque Dios simplemente lo permitió, en cualquier tempestad siempre hay palabras de ánimo de parte de Dios para ti. Miren lo que dice Hechos 27, el versículo 21 y 22. Como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, mejor es que hubieran hecho caso, mejor me hubieran hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta, nos hubiésemos quedado en Creta. Así nos habríamos evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¡Wow! O sea, en el peor momento en que ya tú dices, Dios mío, ya aquí no va a salir el sol más nunca, este matrimonio más nunca se va a restaurar, esta relación con mis hijos cada vez es peor, o sea, no hay solución para mi salud, ¿será que voy a vivir toda la vida enferma? El Señor aparece así en lo peor, cuando ya tú dices, no salió más nunca el sol a mi vida. Se levanta un Pablo. Por eso, una de las cosas que yo pensaba mientras estudiaba ahorita esta enseñanza es que todos necesitamos en nuestra vida un Pablo o muchos Pablos montados en nuestro barco, que nos estén dando palabra y ánimo. No podemos ir solas montadas en ese barco. Imagínense, uno ahí solito montado. No era mucha gente, pero necesitaban un Pablo que se parara y les diera esta palabra de ánimo. Dice, ustedes si me hubiesen hecho caso, bueno, no hubiésemos pasado todo esto, pero ahora que no, o sea, Pablo no se paró a condenarlos y ahora, bueno, ustedes se lo merecen, ¿quién les manda? No, dice, me hubiesen hecho caso, pero ya que estamos aquí, ya que no me hicieron caso, esto no era necesario. O sea, hay tempestades que ustedes se buscaron innecesariamente, no tenía Dios ese plan para mí, pero ya que estamos aquí, quiero que sepan que no van a perder la vida. Tengan ánimo, no van a perder la vida. Viene algo grande para ustedes, o sea, viene
a pesar de que no se lo merecen, a pesar de que no, merecemos morir aquí, pero no se va a perder la vida. El único que se va a perder es el barco, pero nuestra vida no va a perderse. Yo decía, Dios mío, ¿qué pensarían ellos? ¿Cómo se va a perder el barco y yo voy a estar viva? Imagínense en medio del mar que se dañe el barco y yo cómo voy a vivir, ¿quién me va a venir a buscar? En ese tiempo ni siquiera había la tecnología de ahora, ¿cierto? Pero esa fue la palabra de Dios. No van a perder, se va a perder el barco, pero la vida de ustedes no se va a perder. Así que en medio de la prueba, si tú tienes un Pablo al lado de tu vida, si tú tienes gente que te aporte dentro de tu barco, gente que te ayude a permanecer en medio de tu dificultad, si tú tienes gente en tu barco que te esté dando como un soporte en medio de la prueba, tú vas a poder llegar a ese puerto seguro, tú vas a poder sobrevivir, vas a poder ser restaurada, tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu salud, en el medio de la tempestad, mientras tú esperas esa recompensa, si tú tienes un Pablo en tu vida, vas a poder esperar en medio de esos días grises y nublados. Miren, el número 6. En medio de la tempestad puedes sentirte tentada a abandonar tu barco. En medio de la tempestad puedes sentirte tentada a abandonar tu barco. Número 1, ¿qué aprendemos en Hechos 27? Número 1, algunas tempestades llegan por no escuchar la voz de Dios. Número 2, algunas tempestades llegan por no ver en el espíritu, sino solo en lo natural. Número 3, en medio de la tempestad necesitarás arrojar las cargas, esas que no te dejan avanzar, dejar cosas que aunque te duelen de tu vieja vida pasada, incluso no solamente personas o no solamente lugares, sino tienes que dejar hábitos, malas acciones, malos pensamientos. Vas a necesitar arrojar de tu vida todo tu yo pasado para comenzar a ser como Jesús. Número 4, algunas tempestades parecen no acabar, parece que no tiene fin, parece que ya no vamos a salir de esto. Pero número 5, en toda tempestad, sea ocasionada por nosotras, nuestras decisiones o porque el Señor a veces lo permite, sea como sea, en medio de la tempestad siempre hay palabra de Dios para nosotras. Si tenemos a un Pablo, si tenemos de verdad esa disposición de buscar a Dios, porque no es nada más que la palabra de Dios llega, a veces Dios es así, llega misericordiosamente y nos habla, a veces sin buscarlo, ¿verdad? Pero imagínense buscándolo mucho, mucho más. Si tenemos en nuestra vida gente como Pablo, vamos a salir mucho más fortalecida. Y número 6, en medio de la tempestad, puedes sentirte tentada a abandonar el barco. Miren lo que pasó en Hechos 27:30. Ya ellos aquí, ya se está como terminando esta historia tenebrosa, es muy, muy fuerte, pero maravillosa al mismo tiempo, con mucha enseñanza. Pero el imaginarme esta gente 15 días, o sea, sin dormir, sin comer, asustados todo el tiempo. Si estoy en un avión, ya media hora estoy como que ya quiero llegar. Imagínense 15 días en medio del mar. Es muy fuerte lo que ellos vivieron. Pero dice la Biblia en Hechos 27:30, ya por aquí ellos ya comenzaron, los marineros, a darse cuenta que estaban midiendo y estaban como a 30 y algo de metros de profundidad la tierra. O sea, ya ellos estaban midiendo que ya se acercaban a tierra firme, pero no, todavía faltaba, o sea, pero ya sentían que estaban llegando. Así que en Hechos 27:30 y 32 dice, los marineros querían escapar del barco. Escuchen esto, como ya vieron que ya faltaba poco, ellos dijeron, este barco vamos a dejarlo. No sé si era porque se acordaron de que Pablo dijo, miren, este barco se va a perder, mejor vámonos para otro lado. Aquí dice, los marineros querían escapar del barco. Por eso comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Hacían como que iban a echar algunas anclas para la parte delantera del barco, pero Pablo les dijo, o sea, ellos estaban disimulando, como que, ay, vamos a echar anclas, pero realmente era que estaban bajando un bote salvavidas para ellos irse, o sea, los iban a dejar abandonados, porque como ellos eran los marineros, los que sabían cómo iban a llegar, iban a dejar ese gentío ahí abandonado. Así que miren lo que dice. Pablo, todo sabio, se dio cuenta, no lo iban a engañar, así que Pablo les dijo al capitán y a sus soldados, miren, si esos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. O sea, yo sí me voy a salvar. Creo que no lo puse aquí. No lo puse ese versículo. Resulta que justo antes de esto, cuando Pablo se paró a darles palabra de ánimo, él les dijo, miren,
anoche se me apareció un ángel de Dios y me dijo, no van a morir, ninguno de ustedes va a morir, solo se va a perder el barco. Creo que sí lo dije, pero no dije que era así, que nos habríamos evitado daño y esa pérdida. Solo se perderá el barco. Ok, sí dije que se iba a perder solo el barco, pero ahí más adelante habla de que el mismo Dios a través de un ángel le había hablado. O sea, Pablo ya estaba súper seguro y súper tranquilo de que él no iba a perder la vida. Ya Dios le había dado esa tranquilidad de que el barco se iba a perder, pero la vida de ellos no. Pero Pablo, al ver que ellos se querían escapar, él dijo, miren, si ustedes se escapan ahí, todos ustedes se van a morir. Se van a morir, ¿por qué? Porque él tal vez pensaba es que esa palabra de Dios, esa promesa de Dios se va a dar si permanecemos en el barco. O sea, las promesas de Dios se van a dar si permanecemos en el barco, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. O sea, el matrimonio está patas arriba, pero es que el Señor lo va a restaurar, pero es que si yo me quedo en el barco, no si yo me voy. Yo necesito permanecer en el barco, yo necesito quedármela. Si la palabra que el Señor me lo dio en este lugar, yo necesito permanecer. Hay momentos en que el Señor sí te va a decir, ya ustedes van a ver, salte del barco, lánzate y huye por tu vida porque ya te llevé al puerto seguro, ya tienes que dejar ese barco para ir a lo próximo, pero hay momentos en que tú necesitas permanecer en ese lugar. Y dice aquí Pablo, si ellos se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces le hicieron caso a Pablo y los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. O sea, dejaron que el bote se fuera solo y todo el mundo se quedó ahí adentro. Así que a veces en medio de la tempestad puedes sentirte tentada como los marineros a abandonar el barco, a decir ya yo no quiero seguir con este poco de presos, yo me voy a ir sola, yo sé cómo se hace, pensaban ellos, o sea, nosotros solos podemos llegar mejor, quizás ese barco ya está a punto de dañarse, ya ese barco estaba muy afectado, así que de alguna manera no sabemos exactamente, pero ellos querían irse solos y tal vez tú puedas sentirte así en algunos momentos, ya yo me quiero ir, ya yo no quiero seguir en este hogar, ya yo no quiero seguir en este lugar, yo necesito un cambio en mi vida, algo diferente, pero si eso es guiado solo por el momento de tempestad, solo por las emociones, por querer huir de un lugar porque las cosas están mal y no porque el Señor te lo indique, puede traer consecuencias. Así que ya van a ver cómo podemos aprender en qué momento yo me tengo que salir, en qué momento yo tengo que bajarme del barco. Miren lo que dice el número 7. A veces cuando la tempestad está por terminar pareciera lo contrario. A veces cuando la tempestad está por terminar pareciera lo contrario. O sea, ya ellos pensaban que iban a llegar, pero miren lo que pasó en Hechos 27:39. Cuando amaneció, aunque no podían reconocer la tierra, vieron una bahía que tenía playa y hacia allá decidieron arrimar el barco a como diera lugar. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer en el mar. Soltaron los remos que guiaban el barco. Luego alzaron la vela delantera y se dirigieron a la playa, pero el barco fue a dar a un banco de arena. Se atascó. La parte delantera se encajó en el fondo y no se podía mover. La parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza con que las olas golpeaban. O sea, ya en el momento en que parecía que ellos iban a llegar, pero todavía faltaba, pero por allá como que vieron una playita, una cosita, pero todavía ni se podía ver. Ellos ni podían reconocer dónde es que estaban, cuál tierra era esa, pero cuando medio ven la luz, el barco comienza a hacerse pedazos, se queda encajado en el fondo y no se podía mover y empieza a hacerse pedazos. ¿Cómo es posible? Bueno, Hechos 27:41 dice, pero el barco fue a dar un banco de arena y se atascó. A eso ya lo leí. La parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza en que las olas. Los soldados querían matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Porque si ellos dejaban escapar a los presos, después los podían matar era ellos mismos. O sea, los soldados tenían que cuidar bien a los presos, no se podían escapar nadando, así que querían matar a los soldados ya cuando iban a llegar, sabiendo que Dios dijo que no iban a morir ninguno. Miren esto. Pero el capitán de los soldados, para salvarle la vida a Pablo, porque iba a morir también ahí Pablo, no se lo permitió. Les ordenó que todos los que supieran nadar saltaran primero al agua para llegar a tierra y que los demás salieran agarrados de tablas o de pedazos de barco. Así que fue como todos llegaron a tierra sanos y salvos. Así fue como todos llegamos a tierras salvos y sanos. Miren, hay momentos en que aunque parece que ya viene la luz y que ya por fin voy a llegar
al puerto seguro, comienzan las cosas a salir otra vez mal, pero realmente el Señor te da las herramientas y dice, parece que el barco se dañó, se destruyó, pero ahora tienes tú que salir, agarrarte de tablas, dice aquí que se agarraron de tablas y comenzaron a llegar al puerto seguro. Hay momentos en que el Señor te dice, ya, necesitas bajarte, ir a la siguiente estación con tu familia, no sin tu hogar, sino que a tu familia, a ti y a tu familia, yo necesito llevarlos a otro lugar. Hay momentos en que tú tienes que salir de trabajos o tienes que salir de un país, hay momentos en que no te puedes quedar donde estás, porque si tú te quedas donde estás, vas a vivir estancada, pero hay momentos en que el Señor te dice ya, y como que Él daña, él permite que el barco se dañe, Él permite que todo comience a salir peor, pero es porque ya estás a punto de llegar. Pareciera que las cosas se ponen peor, pareciera que el negocio no crece, pareciera que te quedas sin amigos, pareciera que cada vez es peor la situación, pero realmente el Señor, cuando las cosas se ponen peor, es porque está más cerca de llegar. Cuando las cosas tú dices, pero es que, ¿qué pasó? O sea, pensé que ya iba a solucionarse este problema, ¿y por qué ahora mi barco se dañó? Es porque el Señor te está llevando a un puerto seguro. Miren, yo tengo aquí un tips más. En medio de la tempestad, tienes la oportunidad de comenzar a tomar mejores decisiones. En medio de la tempestad, tú tienes la oportunidad de comenzar a tomar mejores decisiones. Ellos ya habían decidido, ¿verdad?, estar en el barco. Ellos tomaron esa decisión, no escucharon a Pablo, no vieron en lo espiritual, ellos veían era en lo natural, no eran guiados por el espíritu, así que ellos dijeron, hay un viento suave, no le hagamos caso a Pablo, no va a pasar nada. Y tal vez nosotras hemos tomado decisiones así. Pareciera que todo va bien, no importa, yo me meto por aquí, yo tomo esta decisión, yo tomo este camino, pero a pesar de que luego vienen las consecuencias por no escuchar la voz de Dios, a pesar de que hay tempestades que eran innecesarias, pero que nosotras decidimos, siempre hay la oportunidad en medio de la tormenta de tomar mejores decisiones, de comenzar a tomar mejores decisiones. Así que necesitamos gente como Pablo en nuestro barco, que nos ayude a tomar mejores decisiones, gente que nos impulse a sobrevivir en medio de la tormenta. Tal vez tú puedas decir, bueno, Señor, yo sí he tratado de tomar buenas decisiones, porque estoy metida en este problema, yo sí he luchado por cumplir tu palabra, justo cuando estoy cumpliendo la palabra de Dios, justo cuando estoy tratando de obedecerte más, justo cuando estoy tratando de dejar algunas cosas que no me convienen. ¿Por qué sigo en pruebas? ¿Por qué sigo en tempestades? Y el Señor me traía a la mente, me recordaba esta mañana la vida de Noé. Noé, no hay nadie que haya vivido una mayor tormenta que él. O sea, el mayor diluvio de todos los tiempos, ¿verdad?, fue en la vida de Noé. Literalmente el mundo entero se llenó de agua, pero el Señor lo mandó a construir una barca y fue suficiente con él creer, creerle a Dios para salvar a toda su familia. Y después de eso el Señor le trajo recompensa. El Señor me recordaba también la vida de Job, porque el Señor permitió, siendo Job un hombre tan justo, tan bueno, porque el Señor le permitió pasar diferentes pruebas tan trágicas que creo que ninguna ha pasado pruebas mayores que las de Job. Es como que el tope de lo peor que te puede pasar. Job vivió todas las pruebas tuyas y las mías juntas, él las vivió todas, él solito vivió todo, pero luego de pasar por un tiempo, a mí me gusta mucho esta historia porque en Hechos 27, porque puedo ver también que la tempestad es solo una temporada. Pablo no se quedó en una tormenta, solo un capítulo, pero ya luego vienen recompensas, ya luego vienen cosas mejores, ya luego viene un puerto seguro, agradable, para nosotras mejor. Así que Job, después de pasar las terribles, peores pruebas que cualquier ser humano puede vivir, de quedarse sin sus hijos, de quedarse sin salud, de quedarse sin sus empresas, sin lo mejor, la posición social que él tenía, el prestigio que él como hombre en la sociedad tenía, y después de pasar a ser simplemente despreciado por su enfermedad, todo el mundo lo tenía en lástima, después de perderlo todo, Job, Dios le devuelve no lo que tenía, sino el doble de lo que tenía. Así que Job es un ejemplo para nosotros de cómo pasar las pruebas. Él no fue perfecto en medio de su prueba. Listo. Les decía que Job en medio de su prueba también se quejó, como cualquiera de nosotras seguramente se ha quejado en medio de dificultades,
en medio de tristezas, en medio de situaciones que tú dices, parece que no sale el sol, como decía Lucas en Hechos, pareciera que ya no hay estrellas que brillen en mí, pero Job, aunque también tuvo sus momentos de queja, él nunca renegó de Dios, él siempre estuvo, Señor, confío en ti. Y después de que el Señor habló con él y lo reprendió, lo exhortó de su queja y de todas como su frustración, él dice, ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, en la prueba yo pude verte mucho más. Antes había oído de ti, pero en medio de la prueba ahora te conozco mucho más. Y el Señor recompensó grandemente a Job por permanecer fiel. Así que si tú hoy te sientes, Dios mío, en una prueba que tú dices, ¿por qué pasó esto, Señor, si yo cada vez quiero hacer las cosas mejor? O Señor, perdóname porque sí, estoy en una prueba porque tomé malas decisiones. Hay esperanza para ti. Miren lo que dice Oseas 2, con esto termino. Oseas 2, el versículo 13 y 14. Voy a castigarla por un tiempo. Suena a veces fuerte y casi de repente nadie quiere leer esto en una enseñanza, pero es la palabra de Dios. Miren lo que dice. Voy a castigarla por un tiempo, porque pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, vas a pasar consecuencias por haberte alejado de mí, le decía al pueblo de Israel, por haber adorado otros dioses, por haberte alejado de mí, por haberte adornado con esos anillos de esos dioses. Y nosotras ahora mismo tal vez no adoramos otros dioses, y aunque podemos tener a nuestro Dios verdadero en medio de nosotras, o creemos que amamos a nuestro Dios, podemos adorar otros dioses como el dinero, otros dioses como la televisión, el celular, adicciones, podemos tener cualquier otro Dios. Así que el Señor hoy te dice, voy a castigarla por un tiempo. O sea, el Señor nos corrige por un tiempo, por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Pero yo, el Señor, lo afirmo. Pero voy a enamorarla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El versículo 14 dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Otras versiones dice, yo la voy a conquistar o la voy a volver a conquistar. O sea, hay situaciones en que tú dices, bueno, estoy pasando por esto por haberme alejado del Señor, estoy pasando por este desierto, por esta tempestad, este barco se me mueve demasiado porque le fallé al Señor. Pero el Señor te dice, yo te estoy dejando pasar por esa situación porque ahí te voy a volver a enamorar. O tal vez tú dices, Señor, pero si yo hice las cosas bien, ¿por qué me pasa eso? Porque te voy a volver a enamorar. Tú y yo necesitamos volver a enamorarnos mucho más del Señor. Así que, Señor, yo te doy tantas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque las tempestades nos ayudan a enamorarnos mucho más de ti. Las pruebas nos ayudan, Señor, a conocerte mucho más. Nos ayudan, Señor, a conocer más, mucho más de las profundidades de tu corazón. Gracias, Señor, porque a pesar de que pasamos diversas pruebas por diferentes motivos, en cada uno de ellos está siempre tu palabra. Tú siempre estás ahí como Pablo para alentarnos, Señor, aunque ellos no se lo merecían, eran presos, habían hecho cosas malas, Señor, pero por pura gracia tú los salvaste, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada una de estas mujeres que está pasando, Señor, por tempestades en su salud, quizás, y dicen, ¿por qué otra vez mi salud está mal? Señor, yo te pido que traigas tú la sanidad que ella necesita. Trae tú, Señor, la restauración en su cuerpo que hoy ella necesita. Señor, que pronto pueda llegar a su puerto anhelado, pronto pueda recibir la salud total en su cuerpo en el nombre de Jesús. Ayúdala a pasar esta tempestad de la mejor forma. Ayuda, Señor, a cada mujer que está sufriendo como mamá o como esposa. Ayúdala, Señor, a pasar esta prueba, esta dificultad, tal vez una decepción amorosa. Señor, solo tú sabes su dificultad en sus relaciones de amistades, relaciones en la iglesia. Señor, decepciones de algún tipo o personas que han hablado mal de ellas en el trabajo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en medio de su prueba, en medio de esa tempestad que agita el barco, parece que a veces nos fuésemos a hundir. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas tú la salida, que las lleves, Señor, al puerto seguro, que salga otra vez el sol para ellas. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ver en lo espiritual, que tú nos ayudes a no volver, Señor, a tomar malas decisiones, que podamos salir de esta prueba conociéndote mucho más, Señor, que salgamos de esta prueba, que cuando lleguemos a nuestro puerto, Señor, seguro, a nuestro puerto anhelado, podamos ser mujeres
fieles a ti, mujeres íntegras, mujeres que tomemos buenas decisiones en nuestro hogar como esposas, buenas decisiones como mamá, buenas decisiones como empresarias, buenas decisiones como tu servidora. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, en cualquier prueba que estemos atravesando, ayúdanos a salir ilesas, ayúdanos a tener ese Pablo que nos dé palabra, que nos aliente a permanecer fieles a ti. Bendice a cada una de estas mujeres, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra, que esta semilla quede en sus corazones y pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuál es el versículo de Oseas? El versículo de Oseas es Oseas 2, 13 y 14, creo. Ya le voy a confirmar. Oseas 2, 13 y 14. Bueno, chicas, voy a ver qué han escrito por aquí. Dios las bendiga y las guarde. Gracias por este tiempo. Gracias por conectarse. Espero que sea de mucha bendición. Voy a subir, pero no mucho. Ya se hizo tarde. Así que, bueno, saludos a las que están todas por aquí. Por aquí está Cami. Cami, Dios te bendiga también a ti. Vamos a ver quién está más por aquí. Maritza. Ya le comenté el versículo de Oseas. Gis dice amén, gloria a Dios. Rupel, Cristina dice gracias por ayudarnos y bendecirnos de esta manera. Rupel, es con muchísimo amor para todas. Gracias al Señor por este tiempo. Mimi dice hermosa palabra. Mimi, un saludo. Espero que sea de muchísima bendición, que lo puedan compartir con otras, que puedan seguir reflexionando en esta palabra. Yo paso ya ahora todo el día pensando en esta palabra porque es demasiado especial que el Señor en medio de la tormenta nos esté enseñando a ver en lo espiritual, nos quiera evitar más tempestades, nos quiere enseñar a manejar mejor las finanzas. De repente tomaste malas decisiones en el manejo del dinero, malas decisiones en tu matrimonio y por eso se perdió o se ha perdido algunas cosas en tu vida, pero qué bello el Señor, ¿verdad? Darnos herramientas hoy para hacer mejor las cosas. No siempre es tu culpa, pero tal vez es responsabilidad de otros que se ha perdido algunas cosas en tu vida, pero hay cosas que sí es tu responsabilidad y qué bueno que a partir de hoy tú digas, Señor, ayúdame a tomar mejores decisiones y no tener que vivir tempestades innecesarias. Por aquí Suna dice gracias a ti, bendiciones a todas, gracias por este tiempo, la gloria sea para Dios, qué bendición, amén, así es. Luz Estela dice Dios te bendiga por esa palabra tan hermosa. Lisette, gracias a ti. Sunan dice Dios te bendiga, Dios te siga dando de nuevo para compartir su palabra, amén. Sunan, un abrazo. Margot dice muchas gracias a ti, Dios te bendiga grandemente. Ahí está mi mami Blanca Estela. Saludos a todas, las quiero mucho, Dios las bendiga.